Bueno, buenas tardes, estamos en familia, caras conocidas, y bueno, vamos a orar por este tiempo, vamos también a estar invitando a Rogelio. Así que te invito, Rogelio, a que pases, por favor, y oramos juntos, vamos a orar juntos. ¿Podés por ahí? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a orar. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Señor, hoy te damos toda la gloria nuevamente por este encuentro, porque estamos juntos, porque estamos vivos, porque podemos disfrutar de tu presencia. Y queremos bendecir este tiempo, la palabra tuya, tu palabra, que nos abra el corazón, la mente, y que bendigas también a Rogelio, que va a exponer, que va a traerla, y que podamos edificarnos juntos en la fe. Lo bendigo en tu nombre, te pido por su vida, Dios, fortalécelo. Y bueno, gracias por lo que vamos hoy a aprender juntos. Gracias. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Gracias, Pastor. No. Muy buenas tardes. Gracias al Señor podemos llegar a nuestro cuarto encuentro para considerar tres temas que me parecen importantísimos para la Iglesia, también muy inspirador. Son temas que nos desafían y por otro lado que nos permiten comprender, por un lado, el gran privilegio que tenemos como parte de la Iglesia del Señor Jesucristo, pero también el gran desafío de vivir y hacer su voluntad. Quiere decir que como hijos de Dios, como parte de la Iglesia de Dios, tenemos grandes privilegios, pero también grandes responsabilidades. Y una de las cosas que yo espero que el Señor nos permita recordar y profundizar juntos es el hecho de que las responsabilidades que Dios nos pone como parte de su Iglesia están respaldadas o llegan a ser, en el mejor de los sentidos, el resultado de las habilidades y de las capacidades que Dios nos ha dado para funcionar. Quiere decir que Dios no ha llamado a un grupo de personas, iglesia significa precisamente una asamblea, una convocación, y nos ha llamado para darnos en su Hijo la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, una perspectiva a eternidad en la que nosotros podremos disfrutar de todos los bienes que Dios en su inmensa bondad ha preparado para nosotros como hijos suyos y como herederos en Cristo de la eternidad y en esa eternidad de esa gloria que no podemos explicar por lo magnífica que es. Por eso vamos a comenzar nuestro estudio en el capítulo 12 de 1 Corintios. Les pido que tengan sus Biblias abiertas, así me ayudan a leer y somos un poco más participativos en este encuentro. 1 Corintios capítulo 12, y entonces voy a pedir que alguien lea los versículos 1, 2 y 3. 1 Corintios 12, 1, 2 y 3. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora, fíjense que el apóstol Pablo comienza diciendo algo que es importante aún para nosotros. Pablo no quería que los cristianos de Corinto ignoren todo lo relacionado con los dones del Espíritu Santo. Hoy creo que hay una gran confusión en relación a los dones del Espíritu Santo, porque muchas veces, y sobre todo cuando se buscan ciertos dones que vamos a estudiar también al llegar al capítulo 14 con más profundidad, hay personas que quieren tener dones especiales que les permitan sobresalir y llegar a ser como la estrella de la iglesia, ¿no? Pero lo que Dios quiere que entendamos en esta hora es, primero, todos los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador tenemos no solo la vida eterna, sino
que tenemos la presencia dinámica y real del Espíritu Santo de Dios en nosotros. La segunda cosa que Pablo quiere que entendamos, y que muchos la han entendido, es que todo aquel que acepta a Jesucristo no solo tiene al Espíritu Santo, sino que Él debe tenernos a nosotros en el sentido de entronizar a Jesucristo como nuestro Señor, de tal manera que nosotros vivamos obedeciendo y haciendo su voluntad, utilizando los dones del Espíritu Santo que todos tenemos en distinta medida y con distintas funciones. Entonces, hay momentos cuando algunos cristianos tienen un gran conflicto. ¿Qué don del Espíritu Santo tengo yo? ¿No? Y a veces llega a ser una carga, porque si todos descubriéramos los dones que Dios ha puesto en nuestras vidas por el Espíritu Santo, dones que nos dan una responsabilidad, dones que tienen que determinar una función, un trabajo, una actividad, dones que deben complementar a los dones de los otros hermanos. En la medida que nosotros sabemos qué don tenemos y que la Iglesia lo reconoce y que nos permiten ejercerlos con el poder, la autoridad que nos da el Espíritu Santo, pero también dentro de un marco de humildad, de dependencia y de amor. Y esta es la clave, ¿no? Todo lo que una persona haga dentro de una iglesia, dentro de una actividad que se proyecta incluso a la sociedad, debe ser hecha con el poder, con la autoridad, con la capacitación de esos dones y de esas potestades interiores que Dios nos da, y tiene que ser hecho con una humildad muy grande. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer nada que realmente honre a Dios y que edifique y bendiga a la iglesia o impacte en la sociedad, a menos que el Espíritu Santo tenga libertad de obrar y que yo permita que Él haga aflorar esas capacidades y que esas capacidades se traduzcan en actividades y en servicios. Esto para mí, por un lado, es muy inspirador, ¿no? Como vamos a ver después, no hay ningún cristiano inútil, no hay ningún cristiano que no tenga una habilidad que Dios le ha dado para que funcione dentro de la iglesia y complemente a los otros para que la tarea total se desarrolle. Un gran problema que tenemos en la iglesia actual, especialmente las grandes iglesias, las iglesias piramidales, donde hay un pastor con distintos títulos, obispo, profeta, apóstol, esas iglesias que tienen esa estructura donde alguien es el que digita y maneja todas las cosas, cierran las puertas para que el Espíritu Santo libremente dé la posibilidad de que su pueblo, en su plenitud, en su totalidad, desarrolle alguna actividad que sea una actividad con el poder de Dios para salvación de los pecadores, la santificación de los creyentes, la edificación en el conocimiento de la palabra y para hacer milagros que honren a Dios y que beneficien a la sociedad. Entonces, el apóstol Pablo dice: yo no quiero que ustedes ignoren estas cosas. Y volvemos a esta pregunta. Pregunta que en algún tiempo a mí me preocupó. Pregunta o preguntas que muchos se han hecho y que no han encontrado una respuesta. Y que es, bueno, ¿cuál es él o cuáles son los dones del Espíritu Santo que yo tengo? Y por otro lado, aunque algunos creen que los talentos como habilidades naturales para desarrollar cosas son cosas que uno recibe genéticamente, la habilidad de tocar un instrumento, la habilidad de cantar, la habilidad de trabajar con la madera. Bueno, algunos dicen, esos son dones del Espíritu Santo.
personalmente creo que son dones como regalos que Dios nos dio cuando nacimos, con ciertas aptitudes que ya estaban inherentes en nuestra personalidad y que las fuimos desarrollando, y que si yo las consagro a Dios, llegan a ser lo que yo llamo talentos santificados. Ahora, no vamos a entrar en una discusión, ¿realmente son dones del Espíritu Santo o son dones naturales que uno consagra para que Dios los use con una dimensión distinta, con más poder espiritual y moral para ayudar al otro? Voy a dar un ejemplo que quizás ustedes escucharon alguna vez. En cierta oportunidad había una reunión en una casa de una familia cristiana, había un grupo importante de gente, entre ellos un anciano pastor que había servido a Dios como alguien que amó al redil y que dio su vida, y ahora en el ocaso de su vida él todavía tenía el respeto, el cariño y la admiración de los que lo conocían. En esa reunión así social, familiar, espiritual, había una joven con una gran capacidad para recitar. Entonces, en medio de algunos cantos, de testimonios, de estar compartiendo, le pidieron a esa joven que recite el Salmo 23. Y entonces aquella joven pasó, alguien con instrumento la acompañó y recitó el Salmo 23, de tal manera que la gente realmente quedó conmovida, emocionada, admiraba la capacidad que tenía esa joven para recitar poemas de distintos tipos, y en este caso el Salmo del Pastor. Pero luego le dijeron, ¿por qué usted, pastor, al anciano, no nos recita el Salmo 23? Claro, evidentemente él no era un recitador, pero era un pastor de alma, un pastor lleno del Espíritu Santo. Y entonces aquel anciano pasó y empezó a recitar el Salmo del Pastor. Y la gente fue tocada por el Espíritu de Dios, muchos comenzaron a llorar, porque aquel hombre tenía algo más que aquella joven. La joven tenía un gran talento, era una gran cristiana, el Señor la podía usar para tocar corazones, pero aquel pastor tenía esa plenitud del Espíritu que permitía que su palabra fuera más allá que una modulación de sonidos que podía llegar a tocar la mente y los sentimientos de los oyentes. Este hombre tenía ese poder que liberaba esa acción del Espíritu Santo para convencer a los que escuchaban que había algunas cosas que mejorar, que había que tener un poco más de paciencia frente al dolor, y sobre todo dejaron de pensar en el anciano pastor para pensar en el gran pastor. Cuando uno tiene un don del Espíritu Santo y es un orador en el poder del Señor, la gente deja de mirar al orador para comenzar a escuchar la voz de Dios, ¿no? Y esta es una de las cosas que tenemos que aprender todos, especialmente los maestros y los predicadores. Yo no debo predicar ni enseñar para lucirme y para que la gente me aplauda. Yo debo hacer todo mi trabajo de maestro, de predicador, con el propósito de que la gente de pronto deje de pensar en el que le está hablando y su mente, guiada por el Espíritu Santo, pueda guiar su atención al Señor o a aquellas verdades que la palabra nos está diciendo. Entonces, todos, hasta el más limitado, tenemos algún talento, alguna capacidad para hacer cosas. Pero como creyentes, todos también tenemos algún don que Dios nos ha dado como una capacidad para integrar a la Iglesia y desarrollar una función, cualquiera sea, que permita
que la Iglesia pueda desarrollar su misión e impactar en la sociedad. Entonces, yo tengo que pensar, Señor, ¿cuál es el don que yo tengo? Y luego vamos a volver a esta pregunta, que no nos tiene que traumar, porque a veces la falta de oportunidad para desarrollar nuestros dones hacen que se vayan apagando, opacando, y que llegue un momento en que no sepamos realmente cuál es nuestro don, aunque siempre queda allí la vocación, ¿no? Hay algo, yo siento que esto tendría que hacer, porque es algo que está en mi corazón y que quiere expresarse. Entonces, Pablo dice, yo no quiero que ustedes ignoren acerca del Espíritu Santo. Cuando ustedes eran paganos, eran llevados de aquí para allá por los poderes diabólicos. Ahora, es una cosa muy importante esto, el hecho de que nosotros podamos entender que como cristianos no debemos permitir bajo ningún punto de vista que nadie nos movilice usando distintas técnicas o formas de trabajar, de tal manera que nosotros reaccionemos a algo que no es genuino. Por eso uno de los grandes problemas de las grandes iglesias carismáticas, donde hay mucho emocionalismo, donde hay mucha gente expresando a través de la música, el sonido, las luces, van moviendo las emociones, y llega un momento en que muchas personas pierden el centro y el control de su propia mente, de sus propios pensamientos. Y entonces surgen un montón de reacciones atribuidas al Espíritu Santo que nosotros sabemos perfectamente que son solamente un movimiento emocional motivado por técnicas o por situaciones que se generan. En estos días yo he ido mirando algunos programas de iglesias y uno no puede creer que haya gente inteligente que haga las payasadas que hace, las locuras que hacen algunos templos que se llaman evangélicos, y que en algunos casos esas acciones atribuidas al Espíritu Santo son simplemente el manejo de las emociones que con el correr de las horas se va apagando y entra entonces una inmensa soledad del alma. ¿Por qué? Porque la gente se siente vacía. De pronto estaba en las nubes, en la euforia de los cantos, los gritos, las luces, los sonidos, y cuando pasa la euforia, uno comienza a darse cuenta que no quedó nada. Pero cuando es el Espíritu Santo el que nos usa, a través de ciertas tareas o ciertos ministerios, nosotros nos damos cuenta que el que fue usado por Dios tiene la paz y el contentamiento de haber hecho la voluntad del Señor, y aquel que escuchó o vivenció, ya sea haber sido sanado, ya sea haber sido edificado, ya haber sido reprendido por algún pecado personal, oculto, bueno, esa persona queda con algo, la certeza de que estuvo en un lugar donde Dios habló, donde Dios se manifestó, donde Dios nos bendijo, ¿no? Y en este tiempo, como nunca, tenemos que entender que multitud, gritos, mucho dinero, mucho movimiento, mucha fama, no implica que allí está Dios operando, porque el diablo es un gran imitador y muchas veces nuestras emociones nos juegan una mala pasada también. Vamos a seguir leyendo el texto de 1 Corintios 12. Voy a pedir ahora que leamos un texto un poquito más largo. Vamos a volver al versículo 2 y hasta el 11. 1 Corintios 12, 2 al 11, por favor.
lenguas, y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Comencemos con el versículo 11, el último. ¿Qué es lo que nos dice allí? Los dones del Espíritu Santo, ¿quién los otorga? El Espíritu Santo. Pero si avanzamos en los textos, encontramos que se menciona la Trinidad. El Espíritu Santo da los dones, el Señor Jesucristo como Señor de la Iglesia da las funciones y Dios el Padre es el que da el poder y la autoridad. O sea, el Espíritu Santo que vino para morar en el creyente y conformar a la Iglesia como cuerpo de Jesucristo, es en este momento la persona de la Trinidad que está actuando o funcionando, pero dentro de esa unidad que es Dios trino y uno, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cumplen roles diferentes. Son un solo Dios, con la misma naturaleza se expresa como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. El Padre, creador de todas las cosas, con el Verbo que es su Hijo, ha generado toda la creación. Los tres en uno formaron el gran proyecto de la redención desde antes de que fuera creado el hombre. Y lo maravilloso es que en el momento preciso el Hijo asume humanidad para hacer posible nuestra salvación, porque nadie calificaba en la tierra para morir por la humanidad, porque todos heredamos una naturaleza pecaminosa, todos nacemos muertos espiritualmente, y el nacimiento virginal de Jesús permitió que se rompa en Cristo, como hombre, esa cadena de pecado. Jesús fue hombre perfecto porque se formó en la conjunción de la divinidad, el Espíritu Santo, con un óvulo femenino. El óvulo produce el cuerpo, el Espíritu Santo engendra al Hijo y produce la vida. Por lo cual Jesús es Dios perfecto y hombre perfecto. Y el Señor, siendo Dios hecho hombre, tenía digamos así, el valor de morir por toda la humanidad. Pero tenemos que siempre aclarar algunos conceptos. En la cruz no murió Dios, murió Jesús. Y esto es algo que a veces se confunde. ¿Cómo puede ser que Dios muera? No, Dios no muere. Pero Dios el Hijo encarnado vive todo ese dolor y toda la experiencia, que su envoltorio humano sufra lo que sufrió y cargue sobre sí el pecado de toda la humanidad. Y la muerte fue ese momento cuando el Señor Jesucristo recibe esa experiencia tan espantosa. Ustedes recuerdan en Getsemaní, Jesús decía, si es posible, pasa de mí. Ahora, ¿qué significaba esto? Significaba que el Santo Hijo de Dios, en la persona de Jesucristo, iba a recibir todo el peso del pecado y la inmoralidad y la culpabilidad de la humanidad a través de los siglos, y que allí en la cruz Jesús pronuncia esas otras misteriosas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Ese es el gran misterio, ¿no? Dios abandona a Dios. No lo podemos explicar, pero fue ese momento cuando Jesús vive no solo una muerte espantosa en lo físico, sino que vive ese momento de separación para con el Padre, donde recibe todo nuestro castigo. Y luego el Señor resucita, vuelve a la vida, vuelve con un cuerpo glorificado, como mencionamos oportunamente, y también el Señor Jesús, cumpliendo con el gran ciclo, sale del Padre, vive perfectamente, muere, sepultado, resucitado,
pero el Señor tuvo que ascender al cielo y viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, representando a la Trinidad, está en nosotros y con nosotros, con un propósito: repartir a cada cristiano esas habilidades espirituales para desarrollar el ministerio que le permita a la Iglesia, como cuerpo del Señor Jesucristo, cumplir con la gran misión redentora que Cristo realizó en la cruz. ¿Es claro o los perdí de vista? Muy bien. Ahora, estamos hablando cosas que son muy importantes y que a veces nos cuesta comprender como humanos. Pero bajando el tema a nuestra realidad y a lo que a mí me bendice, y es el hecho de que el Señor Jesucristo volvió al cielo con un cuerpo glorificado, pero Dios, el Espíritu Santo, ha venido para formar con nosotros un cuerpo visible que continúe la tarea del Señor Jesús. Ahora, Jesús, como Dios hecho hombre, tenía todos los dones, todas las habilidades, lo que podamos imaginar en cuanto a funciones, tareas, autoridad y poder, todo lo tenía Jesús. Ningún cristiano tiene esas habilidades por sí solo, y ningún cristiano, ni siquiera por el poder del Espíritu Santo, tiene todas esas habilidades, todas esas posibilidades. Por eso es que aquí el apóstol Pablo menciona 9 dones del Espíritu Santo, y en los versículos casi finales va a nombrar un grupo de funciones que tienen distintos títulos o que se traducen en cargos, como apóstol primero, evangelista, profeta y maestros, ¿no? Entonces, no tenemos tiempo, pero ustedes pueden volver a leer y buscar en algún diccionario para ver cuáles son estos dones. Si los leemos así rápidamente, podemos darnos cuenta que en estos dones comienza el apóstol Pablo hablando de palabras de sabiduría, palabras de ciencia. Se han dado muchas opiniones acerca de todas estas posibles significancias. ¿Qué es palabra de ciencia? ¿Qué es palabra de sabiduría? Bueno, de acuerdo al griego, puede uno saber que Dios da a unos una gran capacidad de conocer las Escrituras, de tener la capacidad de entender todos los misterios de la vida. Pero también Dios nos da palabra no solo de conocimiento, sino también de sabiduría, en el sentido de que nos permite tomar la palabra y responder a las grandes incógnitas de los hombres. Y yo creo que uno de los dones que tienen que tener los consejeros, por ejemplo, es el don de sabiduría. Saber responder a las necesidades de las personas con respuestas escriturales que les permita resolver conflictos hasta donde es posible en esta sociedad tan conflictiva y tan perturbadora. Y así va avanzando en estos dones. Habla de fe, no la fe que nos lleva a confiar en el Señor, sino la fe que obra cosas y obras poderosas. También nos habla acerca de el discernimiento de espíritu, que tiene que ver con llegar a entender cuáles son las intenciones de ciertas personas que a veces vienen a la iglesia con malas intenciones. Y también nos habla acerca de la capacidad de discernir si una persona está obrando por perversidad propia, por problemáticas psicológicas, o si está poseído por demonios. Y en ese caso, cuando hay alguien que está condicionado, como vemos en el Nuevo Testamento en algunos casos, de personas que por causa de su posesión tenían toda una actitud de agresión para con el prójimo y que incluso tenían fuerzas hasta sobrenaturales. Bueno, los demonios existen. Hay personas que por abrir la puerta, ya sea por andar en brujerías o por pecados extremos, llegan a estar condicionados por presencias demoníacas. El gran problema hoy es atribuir todo a problemas psicológicos
emocionales o atribuir todo a demonios. Dentro de esas cosas risueñas que pasan, en una de estas campañas de sanidad, una señora mayor se descompensó y empezó a patalear, y entonces, bueno, a la carpa, no necesariamente la campaña de Carlos Alacondia, ¿no? Que es un gran hombre de Dios que nos abrió los ojos en muchas cosas. Pero en muchas iglesias, cuando una persona tiene ciertas manifestaciones, dicen que es un demonio y la llevan a un lugar aparte. Y entonces decían, el consejero, demonio, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Rosita. Demonio, Rosita. No, yo soy Rosita. ¿No? Ahora, personalmente he tratado con personas que estaban endemoniadas en serio, ¿no? Y uno tiene que tener mucha gracia del Señor y mucha humildad para estar frente a esas situaciones y para proceder con autoridad, con gracia y sabiduría. Entonces, no todo es demonios, necesitamos discernimiento. Pero tenemos que saber también que si hay una persona que se manifiesta, no tenemos que nosotros actuar como los hijos de Seba en el libro de los Hechos. Recuerdan en Éfeso que quisieron liberar a una persona siguiendo lo que hacía el apóstol Pablo y los demonios que dijeron, a Pablo conocemos y el Dios de Pablo también, y a vos quién, ustedes eran 7 hijos, ¿no? Y ustedes qué. Y el endemoniado les dio unas palizas soberanas, ¿no? No podemos jugar. Necesitamos tener estos dones. Y si no los hay, y hay alguna situación que nos desconcierta, la iglesia debe orar, Señor, danos la capacidad de discernir frente a qué estamos y danos la capacidad y los textos bíblicos necesarios para proceder y ayudar a esta persona a superar esta situación. Y luego habla del don de lenguas, que después lo vamos a tratar, porque es otro don conflictivo y un don mal entendido y mal usado también. Pero lo importante es que todo esto lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora, yo no puedo venir y decir, hermanos, yo tengo este don. La iglesia debe reconocerlo. Quiere decir, y quizás vamos a adelantar un poco una respuesta de lo que habíamos preguntado antes, ¿qué don tengo yo? Nunca Dios nos va a dar un don que contradiga nuestra personalidad. Nunca Dios va a pedir que hagamos algo para lo que nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra capacidad intelectual tiene, digamos, todo el bagaje como para contener ese don y desarrollar esa tarea. Dios nos va a dar aquel don que sabe, porque es nuestro creador, que podemos desarrollar con su poder, sin que eso nos maree o nos haga daño o afecte a alguna otra persona. Entonces, si una persona dice, a mí me gustan los chicos, me gusta enseñarles, bueno, comience, pida, yo quisiera colaborar con la escuela dominical, y cuando corran los días y los meses usted va a sentir más alegría, más contentamiento, más reconocimiento de los chicos. Los padres van a decir, mire, pastor, esta hermana o hermano que está trabajando ahora con los chicos, es una bendición para mis hijos. Cuando uno quiere acordar, expresó lo que tenía adentro, la iglesia le dio la oportunidad de hacerlo, los resultados fueron evidentes porque el Espíritu Santo actuó. Y llega un instante en que uno tiene la certidumbre, por los frutos, de que Dios le ha dado ese don. Ahora, aparte de estos 9, algunos consideran que la Biblia menciona 22 dones del Espíritu Santo, y sin duda que Dios creativamente, en la medida que esta sociedad es más compleja y difícil, irá haciendo que en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, surjan otros dones que permitan que la iglesia cumpla su tarea
en estas circunstancias, en este tiempo y en este contexto histórico también. Entonces, ¿quién da los dones del Espíritu Santo? El Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que la Iglesia tenga todas las herramientas necesarias para cumplir con la obra del Señor. Y si un don es algo que Dios me dio, yo no puedo enorgullecerme de los resultados que tenga el ejercicio de ese don. Y eso es algo muy importante. Yo allí en las notas y en el librito puse el hecho de que nunca un guante de un cirujano puede decir qué gran operación hice hoy, gracias a mí esta persona. El guante fue simplemente un instrumento circunstancial de un cirujano que actuó con toda su sabiduría. Entonces, yo tengo que ser muy humilde, porque Dios quiere seguir usándome, y en la medida que yo sea enseñable y que sea humilde, Dios me va a ir dando mayor autoridad y mayor capacidad, ¿no? Entonces, ¿qué es la Iglesia? Vamos al versículo 12. Y quizás para tener más claro todo el contexto, 12 al 26, aunque es largo, a mí me bendice leer todo este pasaje. 12, versículos 12 al 26. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros. Todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que nos parece menos honrosos los tratamos con honra especial, y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha puesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Muchas gracias, Daniel. Este es un pasaje que es muy simple pero muy profundo para mí. Dios ha conformado un cuerpo en todo el mundo. La iglesia es una. Pero a su vez, cada congregación local es una iglesia, cuerpo de Jesucristo. Quiere decir que
Mundialmente hay un gran cuerpo, pero cada congregación a su vez es un cuerpo en el que deben estar presentes todas sus partes. Siempre la cabeza es el Señor Jesucristo. Y esto tenemos que tenerlo muy en claro, especialmente esos pastores que se creen que son Dios y que pueden manejar la vida y la agenda de las personas que asisten a su congregación. Dios ha puesto a su Hijo, nuestro Redentor, como la cabeza, como el Señor. Y cuando hablamos de la palabra Señor, Curios de la Iglesia, estamos hablando de alguien que es divino. Al César se le decía Señor, Curios, y muchísimos, millones de cristianos murieron en el Imperio Romano porque no estuvieron dispuestos a decir que, por ejemplo, Nerón, vaya personaje, era un dios, ¿no? Si bien es cierto, el pastor es la autoridad que debe dirigir localmente el cuerpo, toda la congregación tiene que colaborar desde su punto, desde su lugar. Miremos esto. La iglesia como un cuerpo es una unidad en la diversidad. Y Pablo dice, un ojo no le puede decir que no necesita del pie, ni una mano puede decir que no necesita, por ejemplo, la cabeza. Todos somos interdependientes. Ustedes fíjense en su propio cuerpo. Cuando uno está bien y sin dolores, funciona como si fuera una unidad en la que no hay nada que distorsiona y hay una complementación. Pero cuando uno tiene un dolor en un dedo, uno se da cuenta que allí hay un apéndice pequeño que le está perjudicando, perturbando y restando posibilidades de hacer cosas. Entonces, si uno sufre, todo el cuerpo sufre en un sentido. Pero a su vez lo importante es que cada uno valore al otro por lo que es, no por lo que tiene, que valore al otro por las capacidades espirituales que Dios le ha dado y que entienda que cada uno debe complementar al otro para que haya sanidad en la congregación. Piensen por un momento, ¿cuándo comienzan los disturbios en la iglesia? Cuando las personas comienzan a mirar al otro, a desvalorizarlas, a criticarlas, a cuestionar el funcionamiento de la actividad que desarrolla. Cuando alguien con celos quiere tener el lugar del otro. Amado hermano, si Dios le ha puesto a usted como pie, sepa que su función es importantísima. Si no, pregúntele al que tiene un callito, como decíamos el otro día, ¿no? Quiere decir que todo es importante. Y algunos se desvalorizan y dicen, no, yo no sirvo para nada. Todos servimos. Todos, sin excepción. Y permítanme traer a colación una historia conocida de una gran orquesta filarmónica. Tenía quizás 200 músicos, con trombones, con platillos, con lo que usted quisiera. Y entre ellos había uno que tenía un flautín chiquitito. Este músico tenía una partitura donde él tocaba solo algunas notas. Cuando él tenía que tocar solo, tocaba. Cuando sonaba el estruendo de la cantidad de instrumentos, dejaba de tocar. Y el director le señalaba que él tenía que tocar. Al terminar, el director lo llama y dice, me arruinó el concierto. ¿Pero por qué? Porque usted no tocó cada vez que la partitura le indicaba que debía hacerlo, aunque todos los otros instrumentos sonaran. Porque su pequeño sonido complementaba la totalidad. Al faltar su sonido, se perdió la brillantez y la calidad de esta partitura, de esta ópera o de esta canción, ¿no? Esta música. Y hay hermanos que creen que solamente si hacen
algo que la gente lo ve y lo reconoce, es lo que vale. Tenemos que funcionar aunque la gente no nos vea. Tenemos que hacer cosas sin publicarla. Tenemos que complementar al otro. No tenemos que criticar, porque fíjense que una manera como nosotros tratamos de levantar nuestra autoestima es criticando a aquel que está sobre nosotros, en nuestro complejo, y lo bajamos con críticas a veces injustas, cuestionamos su trabajo, desmerecemos lo que hace y tratamos de resaltar lo nuestro. Pero qué hermoso es cuando la Iglesia trabaja armónicamente. Cada uno sabe cuál es su lugar, cuál es su trabajo. Y cuando el hermano que tiene una habilidad determinada tiene la posibilidad de ayudar a otro que quizás tenga una tarea más pública, más notoria, pero que en algún momento necesita ayuda para poder hacer toda la tarea con mayor capacidad o con mayor resultado. Si yo puedo llegar a entender que lo que importa es que la armonía de la Iglesia y la funcionabilidad sin cuestionamiento de lo que hace el otro, cuando yo entiendo que lo importante no es lo que la gente hable de mí, sino lo que la gente hable de Cristo como resultado del accionar de la armonía de la Iglesia, cuando yo entiendo eso, me voy a dar cuenta que me ubico en mi lugar, que soy feliz en mi lugar, que no voy a tratar de hacer daño a nadie para que pierda estatus o reconocimiento, y que por otro lado voy a estar siempre listo para aprender, y si Dios me otorga una posibilidad de servicio, dándome otros dones, otras habilidades, yo lo voy a hacer con gozo, no porque fue un mérito propio, sino por la gracia y por la misericordia de Dios. ¿Cuánto talento y cuántos dones desperdiciados hay en la Iglesia? ¿Cuántos miembros se han ido en nuestras iglesias porque no le dieron un lugar para el que Dios lo mandó? Ahora, alguno podía pensar con justicia, especialmente los que tenemos muchos años en la Iglesia, pero ¿qué hacemos con aquellos miembros que se creen que son lo que no son? ¿Qué hacemos con aquellos miembros que tienen pecado oculto y que nosotros sabemos? ¿Qué hacemos con aquellos miembros que critican a otros? ¿Qué hacemos por aquellos que tienen la vocación de carpintero y están con un serrucho siempre listo para tratar de afectar al otro? El que uno ocupe el lugar armoniosamente no implica que no tenga la responsabilidad de ayudar al hermano que está viviendo en pecado o que está haciendo daño a la Iglesia, como grupo y como cuerpo. Y como dijimos oportunamente, como los de Cloé, si usted sabe que hay un hermano que está haciendo daño en la congregación, usted debe hablar con el hermano, debe hablar con las autoridades de la congregación, y si es autoridad en la congregación, debe reunir a sus pares, analizar el tema, llamar a ese hermano que está enfermo espiritualmente de celos, de envidia, o pecados morales, o inconductas groseras, ¿no? Y como vimos en 1 Corintios 5, la Iglesia debe accionar para disciplinar al hermano que está haciendo daño, o como dice Tito, si después de una o dos o tres advertencias no cambia su actitud, la Iglesia debe expulsarlo, debe sacarlo del medio, ¿no? Porque, y ahora vamos a pasar rápidamente porque la hora corre al capítulo 13, que es el capítulo que nos habla del amor. La Iglesia va a estar unida en la medida que sus miembros realmente se amen, y vamos a leer después lo que casi sabemos de memoria de 1 Corintios 13, ¿no? Pero es fundamental que nosotros comprendamos que el amor llega a ser como la mezcla en una pared que
asimila las deficiencias o las irregularidades del otro y permite que se forme una pared sólida. Si nosotros amontonamos ladrillo uno arriba de otro, con el primer vientito se cae. ¿Por qué? Porque no hay unidad, no hay amalgama. El amor es aquello que me hace aceptar al otro como es y estar dispuesto a aceptar parte de sus deficiencias, tratar de cubrirlas con amor, no cuando es pecado, no cuando hay inmoralidad, no cuando hay carnalidad, sino cuando hay alguna situación, ya sea por problemas emocionales, problemas físicos, desconocimientos de alguna verdad, temperamentos. Hay muchas personas que tienen años en la iglesia, pero tienen un carácter como Diótrefes, ya en un extremo, y lo importante es que nosotros comprendamos que Dios quiere que el amor nos ayude a comprendernos, a aceptarnos, a ayudarnos. Pero el amor, que todo lo sufre, que todo lo soporta, no cierra los ojos, y quiero insistir en esto, a aquellas cosas que están mal dentro de la congregación. Pero tampoco tenemos que actuar con carnalidad, tampoco tenemos que actuar de tal manera que rompamos la congregación. Porque hay algunos que dicen, yo amo al Señor, yo soy justo, yo soy fiel, y le falta decir, soy un fariseo. No, un momentito. Yo tengo que tener sensibilidad espiritual, capacidad espiritual, estar conforme con mi lugar en la iglesia, en la congregación. Y si yo veo que en la congregación hay ausencia de algún ministerio necesario y no hay quien tenga ese don, yo puedo orar con toda humildad, Señor, acá necesitaríamos un maestro más, aquí necesitamos un evangelista, acá necesitamos algunos que trabajen con los niños. Señor, ¿quieres darme ese don para que yo pueda funcionar? Y uno, cuando tiene una actitud de humildad y una vocación de servicio, puede orar al Señor pidiendo esa habilidad, esa capacitación, y ofrecerse para empezar a trabajar, como dijimos. Y si Dios ha aceptado su pedido porque usted es la persona, Dios le va a dar ese don espiritual, esa capacidad, esa habilidad, y le va a permitir funcionar. Yo me acuerdo que en una oportunidad, en un seminario, no sé si por Tucumán o por Salta, se me acercó una persona que era un comerciante, tendría cerca de 50 años, y me dice, mire, pastor, yo estoy tratando de estudiar, capacitarme, había venido de otra provincia, porque un misionero vino a nuestro pueblo, abrió una iglesia, comenzó a crecer, y un día me llamó y dice, mire, hermano, yo siento que Dios me manda a otro lugar, así que usted se va a quedar acá en la iglesia. Pues escúcheme, yo no sé nada, tengo poco tiempo como cristiano. Sí, Dios lo va a ayudar, así que, bueno, y eso fue el misionero. Y él dijo, bueno, Señor, ¿y ahora qué hago? Bueno, evidentemente era un hombre criterioso, un hombre con cierta capacidad, cierta cultura, y él dijo, tengo que prepararme, y se relacionó con un seminario y empezó así a prepararse. Y la iglesia empezó a crecer y empezó a funcionar. ¿Por qué? Porque ante la emergencia, Dios dijo, bueno, este hombre es enseñable, este hombre está dispuesto, le voy a dar este don y le voy a ayudar para que él se capacite. Entonces, si usted no sabe qué don tiene, comience a orar para que Dios se lo muestre, comience a funcionar paulatinamente y espere que los frutos de su trabajo permitan que la iglesia reconozca su trabajo y que usted entonces comience a tener más espacio, más autoridad y más lugar. Pero una cosa fundamental es el amor. Y el amor a veces es demasiado romántico. Hay muchos que dicen, ¡ay, cuánto te amo, hermano! Y a veces cuando uno tiene estos hermanitos en la iglesia que le dice, ¡ay, hermanito, cómo lo amo! Usted no sabe cuánto oro por usted. Bueno, yo le diría, abráceme menos,
ore menos por mí y por favor critíqueme menos. ¿No? Porque hay muchos santos que de santos tienen solamente la palabra, porque no la actitud ni el carácter, ¿no? Pero es importante que entendamos que amar no significa siempre ser una persona melosa. Ahora, hay personas sensibles, hay personas agradables, hay personas que les gusta abrazar, hay personas que les gusta besar, y hay personas que con toda esa sensibilidad están dispuestos a morir por su hermano. Y cuando hay una emergencia en cualquier momento del día, se enteran y allí está listo para colaborar, ¿no? Y hay otros que son muchas palabras y cuando hay una circunstancia que requiere servicio o sacrificio, ahí se le fue el amor, ¿no? Pero esto me lleva a otra cosa, a entender que tener los dones del Espíritu Santo no modifica nuestra personalidad. Hay hermanos y hermanas que no son expresivos, no están, como dije recién, a los abrazos y a los besos, pero son personas leales, fieles, dispuestas, listas para sacrificarse, no van a estar criticando, pero aunque los critiquen, siempre están listos para ayudar. Y hay personas que a veces dicen, ay, yo quisiera ser más efusivo. Bueno, si usted tiene un corazón que ama prácticamente y está siempre listo para servir al otro, no tenga culpa de no ser como el otro, sea usted mismo. Y aquí llegamos a otro elemento importante. Si no soy ojo y soy pie, si no soy oído y soy mano, esté contento con lo que soy, esté contento con lo que usted es. Y si hay algunas cosas, y todas las tenemos, que corregir, oremos que el Señor nos ayude. Cuando tiene que ver con cuestiones de temperamento, de personalidad, de carácter, hay personas que lloran porque son agresivas y no quieren serlo, pero es su temperamento, es su manera de ser, es lo que heredaron, lo que bebieron cuando chicos en su casa, y no saben hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque está tan metido en su propia naturaleza humana. Bueno, si usted ama y la congregación lo ama, el Espíritu del Señor va a obrar para que la congregación llegue a ser un medio terapéutico donde usted de a poco puede ir descargando toda esa angustia, toda esa tristeza, todo ese nerviosismo. El tema de la falta de autoconcepto, de falso concepto, de pobre concepto, es otro de los temas. Hay algunos que toda la vida vivieron, si bien no servís para nada, no servís para nada, no servís para nada. Llega a la iglesia uno medio timorato y la gente dice, con eso no te juntés, no sirve para nada. Entonces, bueno, nací en no servir para nada y llego a la iglesia donde se supone que me van a amar y me van a ayudar y me dice que no sirvo para nada. Ahora, el más inútil sirve para algo. Y generalmente personas que se creen que son inútiles son personas que hacen las tareas que otros no quieren hacerlas y que son necesarias y que son útiles y que ayudan. Entonces, sí, en esta hora, bueno, somos todos pocos, todos somos inteligentes, todos andamos pum para arriba, pero por las dudas, usted conoce a alguno en la congregación que tiene alguna de estas deficiencias, carencias emocionales, de autoestima. Pídale que Dios le dé un amor, una comprensión, que le ayude a acercarse a ese hermano, que le ayude a encontrar cuál es su espacio, cuál es su lugar. Como pastor yo he encontrado joyas en la iglesia, gente que estaba marginada, gente que no tenía ningún casi interés por la congregación, pero frente a un proyecto de iglesia, descubrimos algunas de sus habilidades, de sus oficios, de sus capacidades, lo invitamos a trabajar y esa persona cambió y llegó a ser una bendición inmensa
por el trabajo material, por el aporte de ideas, por su integración, por su gratitud al Señor. Entonces, por un lado, si uno se siente desvalorizado, sepa que Dios lo valora, porque también Cristo murió por usted. Usted tiene la misma cantidad de Espíritu Santo que yo y que cualquiera de nosotros. El Espíritu Santo no se fracciona, todos somos llenos del Espíritu Santo. La diferencia es cómo obedezco al Espíritu para que mi vida sea distinta y mi ministerio más eficaz. Y si usted ve a un hermano que está en esta situación y se cree que es demasiado inteligente y capaz, sepa que en un momento uno puede tener un problema de salud que lo inhabilite para hacer cosas. Entonces, el amor y la humildad van juntos y nos ayudan a servir. Y creo que en nuestras iglesias nos falta mucho amor práctico. Y vamos entonces a 1 Corintios capítulo 13. Y voy a pedir que por favor leamos por lo menos los versículos 1 al 8 por ahora. 1 Corintios 13, 1 al 8. Ahora les voy a mostrar un camino más excelente. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Bueno, ¿cuántas veces hemos leído esto y a veces lo hemos aprendido de memoria? Algunos ya medio, con el líquido medio rígido, no hemos olvidado de algunos de estos pasajes para recitarlo de memoria, pero están, digamos así, en la cabeza guardadito, pero lo importante es que estén en el corazón siempre a flor de piel para expresarse, ¿no? Fíjese que acá el apóstol habla de 3 acciones heroicas, pero dice que por más que eso sea admirado por las personas, incluso dar la vida por los demás, si es hecho sin amor, no tiene valor. Y yo creo que este es uno de los temas que tenemos que pedir que Dios nos ayude a amar como Dios nos amó, sin discriminar, sin juzgar, sin condenar. Pero repito, el amor que tolera, que soporta, que aguanta, que disimula, no deja pasar el pecado. 5 minutos, muy bien. En 5 minutos terminamos con el amor, pero que no se le vaya el amor. Muy bien. La otra cosa muy importante es que el amor del que estamos hablando no es el amor romántico, que es maravilloso, no es el amor emotivo, resultado a veces simplemente una cuestión genética, ¿no? Vieron que hay personas italianas o latinas que son muy expresivas. El amor de Dios que ha puesto en nuestros corazones es un amor en el cual están combinados todos estos dones de sabiduría, de conocimiento, de disposición al servicio, de sacrificio, y sobre todas las cosas
El amor tiene que ver con una disposición a mirar siempre hacia afuera y no hacia adentro. El amor mira al otro y trata de comprenderlo, trata de empatizar, trata de sentir cómo siente el otro y trata de responder a esa necesidad de tal manera que la otra persona nos acepte porque no se siente invadida. Algunas personas dicen, yo te amo y yo te voy a arreglar la vida. No, mira, amame, pero déjame que la vida quiero arreglármela con la ayuda del Señor, ¿no? Quiere decir que el amor no cautiva y esclaviza personas y voluntades, porque tampoco Dios lo hace. Pero el amor es ese sentir que involucra nuestra inteligencia, nuestras aptitudes, nuestros recursos económicos, nuestras habilidades, y al consagrarlas a Dios, Señor, toda mi vida está en tus manos. Y yo quiero que esta vida que está en tus manos, enriquecida por tu amor, puedan comenzar a producir resultado en un acercamiento al otro para hablarles acerca de tu amor, de tu evangelio, y también para dar oportunidades para que otros puedan crecer. Creo que en la medida que el domingo, cuando el pastor y toda la congregación estén aquí en el culto, quiere el Señor que al menos los que están aquí puedan decir, bueno, yo me voy a sentar y voy a tratar de mirar al otro y ver, Señor, ¿qué puedo hacer por alguno de mis hermanos que está aquí? Y por otro lado, Señor, dentro de lo que es el cuerpo, yo no quiero competir con nadie por ningún cargo, ninguna responsabilidad, pero quisiera ocupar mi lugar de tal manera que mi ingreso a la función, al trabajo, a la actividad, no roce, no choque, no lastima, no haga daño. Antes, por el amor, genere una pared tan sólida que en el viento de los otros días que voló techo va a sacudir a la congregación. Y en la medida que entendamos que el amor es la esencia de Dios, por eso es lo que perdura. ¿Qué dice? La fe, cuando ya estemos en la gloria, no la vamos a necesitar, ¿no? ¿Qué más dice allí? ¿Cómo? La profecía ya no será más, el don de lenguas se enmudecerá. Todo va a terminar, menos el amor. Jamás dejará de existir. ¿Por qué? Porque Dios es amor, ¿no? Ahora, todo esto, algunos podrían decir, bueno, esto es muy romántico, es muy lindo, pero con mis problemas, con mis luchas, no es fácil. Y cada uno sabe que la vida no es fácil. Pero en la medida que nosotros permitamos que el Espíritu Santo de Dios vaya guiando nuestros pensamientos y que nosotros tomemos con la dirección del Espíritu Santo nuestros pensamientos, vamos a reorientarlos. De tal manera que nosotros digamos, Señor, yo quiero ser realmente un motivo de unificación dentro de la congregación. Señor, yo no quiero sentarme para criticar, yo quiero sentarme para aprender y quiero también, Señor, estar dispuesto a hacer todo lo que tú me permitas hacer con la dirección de los hermanos que están a cargo de la iglesia. Que me des el valor de corregir con amor al hermano que se quiere desandar de la senda, pero que también me des la disposición de poder hacer en todo tu voluntad. El amor permanece para siempre. Y ahora vamos a tomarnos un tecito con algo y vamos a rápidamente hablar después de dos temas importantes. La ofrenda, que tiene que ver con esto, porque muchos dicen, mucho amor, pero mi bolsillo no tiene... No, puede estar lleno pero cerrado. Bueno,
y en estos 40 minutos, vamos a tratar dos temas muy importantes en forma breve, pero como muchos de estos temas los han tratado, ustedes conocen, en otra oportunidad quizás podamos profundizar algunas aristas, que no digamos que son nuevas, pero que son aristas que enriquecen lo que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, 1 Corintios capítulo 16, lo que nosotros aquí estamos viendo es la orientación que el apóstol Pablo da a los corintios relacionado con las ofrendas. Lo que tenemos que comprender es que en este capítulo el apóstol Pablo, como después vamos a ver en el capítulo 9 de la siguiente carta, está hablando acerca de la ofrenda especial que las iglesias en Asia estaban levantando para ayudar a los cristianos en Jerusalén que estaban pasando una situación muy conflictiva. Quiere decir que estas normas y estos principios que Pablo da en este momento tienen que ver con una situación particular, pero sienta o establece una serie de principios que yo creo que son válidos universalmente y que nos ayudan a que nosotros no caigamos en excesos o en enseñanzas que no son correctas. Entonces, voy a pedir que alguien, por favor, lea 1 Corintios, capítulo 16, versículos 1 al 4. En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos. Muchas gracias. Quiere decir que aquí Pablo dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿no?, para los cristianos en Jerusalén, quiero darles algunas indicaciones. El problema estaba que ya Pablo habría hablado de este tema con los corintios casi un año antes. Durante un año iban a juntar dinero y luego iban a enviarlo a Jerusalén para ayudar a los hermanos que estaban pasando en una situación muy crítica en lo económico. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo como una cuestión de principios? Y anotamos algunas cosas prácticas. Primero dice, el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Quiere decir que la ofrenda debe ser generosa pero proporcional a lo que uno ha obtenido, ¿no? En segundo lugar dice que la frase que complementa es para que no se hagan ofrendas cuando yo vaya. O sea, como era una ofrenda especial, Pablo dice, bueno, levántenla, cuando yo vaya no quiero que se levanten ofrendas. Recuerdan que hablamos en otro estudio de personas que dedican mucho tiempo a cuestionar, a condicionar, a afectar a la congregación para que ofrenden, y si la ofrenda no les alcanza, levantan una segunda ofrenda y a veces una tercera ofrenda. Bueno, la Biblia nos habla del tema de la ofrenda como un acto de adoración a Dios con una finalidad, ayudar a las personas con necesidad y evidentemente también con el propósito de sostener el ministerio. Sobre todo hoy, cuando en nuestros países hay impuestos, hay insumos, hay sueldos, hay un montón de cosas que antes no existían, con las exigencias que hay hoy, la luz que cada vez está más cara. Quiere decir que hoy por hoy la Iglesia debe levantar ofrendas para las misiones, sí, tiene que levantar ofrendas para una situación particular o especial, pero también tiene que levantar ofrendas, como en el Antiguo Testamento, para lo que podríamos decir sostener el culto, ¿no? Pero Pablo dice que
él no quiere hacer una gran promoción para que la gente cuando él llegue dé dinero. No, él no era el objeto de las ofrendas, era la necesidad en Jerusalén. Y ya hacía meses que Pablo les había estado exhortando sobre esto. Y dice... Yo lo interpreté como que, no sé, él no quiere abusar de su fama, digamos, ¿no? Lo interpreté así, por ahí pensé demasiado lejos, digamos, que no sea, bueno, porque yo Pablo soy famoso y como yo voy, entonces ahí van a ofrendar porque, bueno, medio como que me da la sensación que él se corre para, bueno, yo no soy la causa de la ofrenda, sino que no, que bueno, no hace falta que yo esté. ¿No? Claro, o sea... Cuando lo leí lo interpreté así. No está mal dentro de lo que es una contextualización, ¿no? Porque muchas veces nosotros vemos que algunos famosos, incluso en sus actividades, piden que la gente ofrende, ¿no? En este caso, como vamos a ver después, especialmente en la siguiente carta, el apóstol Pablo los reprende porque habiendo él presentado la necesidad y pedido que ofrenden, la iglesia medio como que se había quedado, y no está mal lo que usted nos menciona, pero en este contexto lo que Pablo está diciendo, tenemos que trabajar en una forma ordenada y organizada y transparente con relación a esta ofrenda, ¿no? Y Pablo decía, bueno, cuando yo vaya no quiero que se levanten ofrenda para este motivo, porque yo espero que ya ustedes hayan resuelto este tema antes que yo llegue, porque ya se lo había dicho muchos meses antes de esta carta. Entonces, el primer día de la semana, en forma sistemática, cada uno aparte algo de lo que Dios le ha provisto en la semana. ¿Y qué sigue diciendo después? La guarde conforme a sus ingresos, para que no se tengan que levantar cuentas cuando vayan. Y luego, cuando yo llegue, ¿no? Daré cartas para que las personas que la van a llevar... Claro, a los que ustedes hayan aprobado para llevarla. Exactamente. No cualquiera. Esto tiene que ser muy claro, porque era una ofrenda, fíjese, eran muchas iglesias que iban a ofrendar y por meses. Quiere decir que no sabemos cuánto dinero recogieron, pero era para sostener a la iglesia en Jerusalén, que tenía miles de miembros y que estaba pasando una circunstancia difícil. Entonces, cada día, primer día de la semana, domingo, aparten algo, llévenlo al templo, déjenlo en el resguardo en el templo, hasta el momento cuando se resuelva que las personas que estén autorizadas por carta viajen a Jerusalén llevando todo este dinero. Y él dice, si conviene, yo voy a ir también como garantía, pero si conviene, ¿no? Igual me llama la atención que, digamos, participa la gente en esa elección de las personas. Dice que ustedes hayan aprobado. Claro, Exacto. Claro. Después... sí. Los que dirigen la iglesia, porque tenemos que entender que antes se reunían en casa, se reunían, no estaba toda la iglesia en un solo lugar, salvo en algunas situaciones cuando se reunirían todos los grupos en algún patio de algún templo vacío o en algún lugar que consiguieran. Pero lo importante es que Pablo iba a mandar a Tito, como vamos a ver después, y junto con Tito a 2 personas reconocidas para que junto con los que ellos nombrasen formaran todo un comité, ¿no? Por eso es importante varias cosas. Primero, en el Nuevo Testamento no se enseña que el diezmo es una obligación de los cristianos, ¿no? Algunos miran, pero usted fue pastor de la Alianza y enseñaba el diezmo, ¿no? ¿Por qué yo ahora digo esto? Porque en el Nuevo Testamento el 100% es de Dios. No es solamente el diezmo, como tampoco el domingo es el día santo no, todos los días son santos. ¿Por qué? Porque somos de Dios, estamos en Cristo y vivimos para Cristo.
Entonces, yo doy el diezmo, porque es un principio que yo me he establecido desde niño, digamos así, porque creo que es una manera de hacer algo proporcional. Pero de otros ingresos yo doy el 100%. Quiere decir que cada uno frente a Dios tiene que decir, bueno, Señor, tú me has dado todo esto, yo te quiero dar esto. Puede ser el 5 si es pobre, en el sentido que no le alcanza para comer, puede ser el 50 si tiene mucho, o el 90% y quedarse usted con el 10%. En este caso, la responsabilidad de la ofrenda tiene que ser siempre del dador. Yo no puedo obligar, si usted no da el diezmo o no da una ofrenda grande o no da... Ha habido momentos que los predicadores han dicho, si usted quiere la bendición de Dios, ahora tiene que dar todo el dinero que usted tiene en el bolsillo. Y ha habido gente que escuché esos grandes predicadores que decían, usted tiene que dar lo mejor que tiene. Y había una señora cuyo esposo le había comprado un par de zapatillas para que pudiera andar a cuotas porque eran muy, muy humildes. Y la mujer dice, que no tengo plata, ¿qué hago? Se sacó las zapatillas y las ofrendó recién compradas. Cuando llegó a la casa le dijo, ¿y dónde están las zapatillas? Las ofrendé. Recién empezamos a pagarla. Esa no es la voluntad de Dios. Pero cada uno debe dar como propone en su corazón. Yo no puedo obligar a que los miembros me digan cuánto ganan, que me traigan su recibo de sueldo y luego me traigan el diezmo en un sobre y yo mire a ver si dieron el diezmo. Esa no es la función de la iglesia. Esa no es, digamos, una acción de adoración y alabanza a Dios. Y vamos a adelantar una, ya que tenemos poquito tiempo. En la carta siguiente, el apóstol Pablo dice que si sembramos generosamente, recogeremos generosamente. Y muchos enseñan que cuanto más le damos a Dios, Dios más nos va a dar. No, la ofrenda no es un trueque, no es un negocio. Y hay gente incluso que dicen, si usted da $1.000, el Señor le va a duplicar esos $1.000. Y había un inconverso pícaro que fue a una de esas reuniones y escuchó, y él dijo, yo tengo $1.000, qué fácil que darme $1.000. Fue y puso $1.000. Pasó una semana, nada. 2 semanas, nada. Se fue como una tromba a la iglesia, dice, pastor, ¿dónde están mis $2.000? ¿Qué $2.000? Usted me dijo que si yo daba $1.000, Dios me daba $2.000. Yo quiero mis $2.000. Ahora, muchas iglesias se manejan de esta manera. No es el camino. Cada uno tiene que dar delante de Dios conforme a lo que Dios le ha prosperado, ¿no? Yo le decía a Dani cuando veníamos hoy que me llamó la atención que un profeta con mucha gente, muy crítico de los otros profetas y de otros movimientos así carismáticos, que hablaba acerca de que se enriquecen, que engañan a la gente. Entonces él dice, bueno, sin duda usted trajo sus diezmos hoy, trajo sus ofrendas, pero antes de ofrendar, si usted tiene un familiar, un amigo que no tiene que comer, ponga la mitad de su ofrenda en el plato y la otra mitad compre cosas para los pobres que en su familia o en su barrio necesitan, ¿no? Ahora, esto puede ser peligroso, pero es una manera como enseñamos a la gente de que la vida cristiana es una ofrenda constante de uno mismo. El tiempo, los dones, las capacidades, los recursos económicos, las influencias, todo tenemos que ofrendarlo al Señor. Entonces, Dios quiere que sistemáticamente, de acuerdo a lo que recibimos, demos para bendición del ministerio y de la obra del Señor Jesucristo. Y entonces los siguientes versículos habla en el capítulo 9 de la segunda carta del ejemplo de los cristianos que, si alguno quiere ir al capítulo 9 de 2 Corintios,
dice, no hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los santos, porque conozco vuestra disposición. Esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios, diciéndoles que desde el año pasado ustedes, los de Acaya, estaban preparados para dar. El entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Con todo les envío a estos hermanos para que los estimulen. Y luego él dice, a ver, voy a buscar el texto justo para ahí se me escapó el texto, pero ya lo vamos a encontrar. 9:7. Así que, porque esta es una Biblia que normalmente no uso. Cada uno debe darse Sí. lo que haya decidido en No. su corazón. Pero vamos al capítulo 8. El capítulo 9 es una exhortación más dura. El capítulo 8, versículo 1 en adelante. Ahora sí. Ahora, hermanos, queremos, y fíjense lo que nos dice, que se enteren de la gracia que Dios ha dado a la iglesia de Macedonia en medio de las pruebas más difíciles. Su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediésemos el privilegio de tomar parte de esta ayuda para los santos. Incluso se dieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Quiere decir que mientras la gente en Corinto, teniendo recursos, retaseaba ofrendar y alargaban el poder preparar esa gran ofrenda, los de Macedonia, gente muy pobre, muy humilde, decían, por favor, queremos ayudar. Pablo le decía, pero son muy pobres, no pueden. Pero ellos habían dado primero al Señor. Y Pablo se sorprendió que gente tan pobre diera en esa dimensión. Y aquí en el capítulo 8 después nos habla de Jesús como el ejemplo de la gran ofrenda. El Hijo de Dios se ofreció a sí mismo para salvarnos. Entonces, frente a estas realidades, como iglesia no podemos desconocer y tenemos que hablar a los hermanos de que la ofrenda es un acto de adoración y de alabanza a Dios y que Dios nunca le va a pedir a nadie más de lo que pueden dar, pero que tampoco a Dios le vamos a negociar nuestros recursos económicos diciendo yo doy para que Dios me dé. No. Lo que Pablo está enseñando en el capítulo 9 es que si yo soy generoso en ofrendar para otros, cuando yo esté en una situación de pobreza y necesidad, los otros no solo van a orar por mí, van a ofrendar para que mis necesidades sean suplidas. Quiere decir que, y después lean por favor el capítulo 9, que también es muy inspirador, ¿no? Si yo ofrendo al Señor con todo mi corazón, no me voy a empobrecer. Pero si una crisis determinada de trabajo me lleva a que yo padezca necesidad o tenga una enfermedad muy, muy grave, voy a tener la grata sorpresa de que aquellos a quienes yo ayudé y que alabaron a Dios por mi generosidad van a orar por mí, van a orar por nuestra iglesia y van a ofrendar para ayudarnos a resolver nuestros problemas. Quiere decir que no es un toma y daca, pero en la medida que yo soy fiel, si algún día yo necesito de la ayuda de otros, Dios va a canalizar esa ayuda a través de hermanos que a veces ni siquiera sabemos quiénes son, pero que fueron bendecidos por nuestra generosidad, por nuestra oración y por nuestra ayuda. Sí, a veces también creo que se enseña en algunas iglesias que bueno, que ofrendamos o diezmamos para bendecir a otros. Y hablando un poco el tema, creo que la principal bendición es para uno mismo. O sea, al ofrendar
porque Sí. nosotros la adoramos mediante la ofrenda y la bendición primeramente para nosotros. Y luego, por supuesto, también está la bendición inherente a la ofrenda que va para la congregación. Sí, siempre que uno da, uno siente gozo. Por eso se dice, nadie dé con tristeza, ¿no? Nadie dé porque se siente obligado. Uno debe dar con gozo, con gratitud, con alabanza. Y si un día pasamos una prueba, Dios nos va a proveer los recursos que fueren necesarios, ¿no? Y uno se sorprende, por ejemplo, con la operación de la suplantación de mi aorta, cómo Dios proveyó recursos, sobre todo de orientación médica, a través de doctores amigos de Pablo, que le dijeron cómo tenía que él obrar, cómo manejar, qué preguntar, qué máquinas mirar y tomar control y pasarlo por teléfono para que el médico diga, mira, estos valores van bien, qué medicación le dan, mira, estas están bien, estas cuidado. Y entonces uno da de su tiempo, uno da de su vida, uno da de su amistad, en el caso de Pablo, personalmente, Esther cuando estaba con nosotros, y vuelve, ¿no? Vuelve. No nos exime del dolor, no nos exime de pasar por situaciones difíciles, pero siempre la gracia de Dios vuelve de alguna manera. Entonces, para cerrar este tema, que ustedes lo tienen claro, tenemos que ofrendar no para pagar un sueldo, no para pagar la luz, no para pagar impuestos, no para arreglar la propiedad, no como principio. Tenemos que ofrendar a Dios por gratitud. Pero como Dios no necesita en el cielo esto, entonces, como decía el hermano, yo tiro para arriba todo lo que quede de Dios y lo que baja es mío. Lo importante es que yo doy al Señor, pero como Él no lo necesita acá, lo necesita para extender su reino, Él me dice, bueno, todo esto, el cuerpo de Cristo, la iglesia acá en Remedio Escalada, ha juntado todo este dinero para que lo administren hermanos espirituales con capacidad, con sabiduría, de tal manera que se distribuya dentro de un presupuesto todos los recursos necesarios. Ahora, frente a las demandas de la sociedad, es importante que la congregación sepa que nuestra generosidad y adoración a Dios tiene como finalidad cubrir un presupuesto, y todas las obras que ustedes han hecho aquí, evidentemente, como escuché por allí, nadie les vino a traer el dinero, Dios lo fue proveyendo a través de ustedes mismos, ¿no es cierto? Y esto es lo que nos trae la satisfacción, el dar y ver que lo que damos produce resultados. Ahora, ha habido casos de personas que, yo no sé cómo es aquí, así que voy a hablar de lo que yo conozco, que la iglesia tiene que pagar un sueldo X al pastor, quizás a un anciano, a otra persona. Y algunos hermanos dicen, yo no estoy de acuerdo con estas personas, así que yo no voy a ofrendar porque no quiero que tenga sueldo. Yo no voy a pagar el sueldo a tal persona. Bueno, usted no va a pagar el sueldo a ninguna persona, usted va a ser fiel a Dios y Dios se va a encargar de manejar su ofrenda. Y si el que no le gusta a Dios, Dios se va a encargar lo que tiene que hacer. Pero si le gusta a Dios, cuidadito, no juegue con Dios, ¿no? Ahora, es importante que entendamos esto, pero a veces no lo entendemos. Entonces, debo ofrendar como una acción de adoración a Dios. Pero en todo el contexto del Nuevo Testamento, las ofrendas son para suplir necesidades de hermanos en la fe y de necesidades de la congregación para cumplir la misión. Es claro el concepto, ¿no es cierto? ¿Y cuánto tengo que dar? Lo que usted pueda. Claro, y acá tenemos que ser muy sabios y muy también espirituales en el sentido de comprensión de la Escritura. Algunos dicen, pero yo no llego a fin de mes. Yo no puedo dar nada, tengo que pedir plata para poder vivir. Bueno, mire su presupuesto familiar. Hay en muchas ocasiones gastos
que no son necesarios, lo que le permitiría tener mayor recurso para las cosas esenciales y también algo para dar. Por otro lado, si yo ofrendo con gozo, con gratitud y con fe, Dios me va a ayudar. Hay algunas personas egoístas que no dan, pero se enferman y pierden 10 veces más de lo que no ofrendaron porque se enfermaron. Ahora, no es un castigo, son circunstancias de la vida, pero tenemos que a veces pensar que a veces gastamos más en cosas que no son esenciales o cosas que nos pasan porque no estamos viviendo como tendríamos que vivir. Y en la medida que entendemos esto y que lo transmitimos a los hermanos, vamos a ser enriquecidos y vamos a ser bendecidos. Y la otra cosa importante tiene que ver con la claridad. Pablo dice, si es necesario yo voy a ir también. Y ustedes van a leer en las notas y en el capítulo 8 de que Pablo dice, bueno, mando a Timoteo y a estos 2 hermanos que son de prestigio, ustedes lo conocen, son de confianza. Todo lo que hacemos con relación a la administración de la iglesia tiene que ser de conocimiento de la congregación. Y de acuerdo a cómo se organiza en la iglesia, no sé cómo es aquí, ¿no? Pero lo importante es que todo se haga con claridad. Y en la medida que hay claridad, en la medida que nosotros servimos a Dios, en la medida que entendemos que los recursos que la iglesia necesita no solo es dinero, sino también gente, como dijimos, dones, talentos consagrados, ¿no? Qué hermoso es pensar cuando uno quiere hacer una ampliación y comienza a pensar, bueno, tenemos un hermano carpintero, tenemos un hermano albañil, tenemos uno que sabe pintar, vamos a invitarle a que lo haga, que nos ayude, y si el hermano tiene que dejar su trabajo, bueno, le pagamos el honorario al hermano para que haga el trabajo, ¿no? Pero nosotros tenemos la satisfacción de que damos nuestra vida es tiempo, nuestra vida es dones, talentos y también recursos económicos. No sé si hay alguna pregunta. Sería bueno, puedo leer el 14 al 15, que exactamente lo que vos estás diciendo. Perfecto. Capítulo Sí, del 8, 14 y 15, muy bien. Dice, en las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que, a su vez, la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito, ni el que recogió mucho le sobraba, ni el que recogió poco le faltaba. O sea, que es algo... Es recíproco, sí, sí. Y podríamos ver también el versículo 20, queremos evitar cualquier crítica sobre la forma en que administramos este generoso donativo, porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y por eso entonces habla de las personas que van a acompañar a los que llevan la ofrenda, ¿no? Entonces, qué importante es que siempre hagamos las cosas con gracia, con sabiduría y con una claridad total, ¿no? Perdóname, es muy importante el tema de lo que es que las iglesias insisten con el diezmo. ¿Que las iglesias? Las iglesias insisten con el diezmo. Y saber positivamente que en el Nuevo Testamento no es el diezmo, es todo. Claro, y yo creo que eso tenemos que enseñarlo con mucha claridad. La responsabilidad es de cada persona. Y repito, si algunos me preguntan, Rogelio, ¿usted da el diezmo? ¿Qué dije recién? Sí lo doy porque pienso que es lo mínimo que yo puedo dar al Señor. Y enseñar esto también. Si usted tiene alguna inquietud, bueno, comience con esto que aún el Señor Jesús hizo también, porque él dentro del judaísmo tenía que dar sus ofrendas conforme a lo que establecía la ley.
pero no es una obligación que nos castiga como algunos enseñan, ¿no? Y tampoco... Perdón, muchos se toman el pasaje de Malaquías y dicen, probadme en esto, si no, ¿no es cierto? Es verdad, pero eso es para el Antiguo Testamento, no para el Nuevo Testamento, ¿no? En ninguna parte se habla del pecado de no ofrendar, pero se habla de una serie de pecados que hacen al carácter y a la conducta de los cristianos. Y el amor siempre está asociado con la generosidad también, ¿no? Y la consagración. Y entender que ser consagrado no es ponerse una sotana y estar con cara de circunstancia, sino el vivir en medio de la sociedad con un estilo de vida que llame la atención a los demás. Y también está el hecho de generar todo este espíritu de solidaridad. En este caso, la ofrenda era para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Entonces, qué lindo es cuando una congregación se entera que otra está pasando una situación difícil, o un miembro de la iglesia está pasando por un problema, y los hermanos dicen, mira, vamos a juntar comestible, vamos a juntar un dinero para comprar remedios, o vamos a ayudarle a reconstruir su casa. Esto es lo que hace la unidad de la iglesia como cuerpo del Señor Jesús, ¿no? Sí. ¿Cómo estamos? Cronómetro. 10 minutos, muy bien. Pasamos al capítulo 15. Este es un tema teológico del que hablamos un poquitito en nuestra clase anterior, cuando hablamos acerca de la Cena del Señor y de la pasión de nuestro Salvador. Este es un capítulo muy, muy importante porque considero que fundamenta el conjunto de principios que sostiene nuestra doctrina. Sin esta realidad del capítulo 15, nosotros estaríamos acá perdiendo el tiempo, ¿no? Porque había dos grandes preguntas. Una, primero, ¿hay resurrección de muertos? Y vieron que hay muchos que lo dicen medio en broma y algunos porque están con inquietud espiritual, es decir, nadie volvió del otro lado para contármela, ¿no? Bueno, en un sentido eso es mentira, porque Jesús estuvo del otro lado y volvió, ¿no? Y el apóstol Pablo dice que el Señor murió, fue un hecho público, es más, habiendo muerto en la cruz, fue un hecho, digamos así, público no solo para la familia, fue un hecho público para la sociedad y para la historia, fue registrado por los historiadores. ¿Partió la historia en dos? ¿Cómo? ¿Partió la historia en dos? Y sí, antes y después. Y por otro lado, el hecho de que fue sepultado. Entonces, su muerte fue registrada por el emperador, el procurador que autorizó la sepultura de Jesús, y por otro lado también por los soldados romanos que previamente le habían cargado la lanza para determinar de que efectivamente se había roto el pericardio y que había habido un derramamiento de sangre, digamos, descompuesta en dos elementos, el plasma y todo lo que es los glóbulos rojos, ¿no? Quiere decir que el Señor realmente murió y fue enterrado. ¿Por qué? Porque los judíos, como sabemos, temerosos de que roben el cuerpo, habían hecho sellar la puerta, ¿no? La gran piedra. Y la resurrección está aprobada por 40 días en los cuales el Señor Jesús se apareció. Ahora, hay distintos argumentos para tratar de destruir la realidad histórica de la resurrección de Jesús. Algunos dicen, no, fueron apariciones esotéricas, como si hubiera sido una ceremonia con brujos donde hicieron bajar con algún medium, algún espíritu, y que ese espíritu era Jesús. Ahora, generalmente todas las apariciones que hay en estos tipos de ceremonias, algunas son fraudulentas
y otras son dadas dentro de un marco de penumbras y de sonidos que llevan a una confusión mental. Jesús apareció en un lugar donde había 10 discípulos que dudaban de él, que comprobaron que era él, que comió parte de lo que ellos habían estado comiendo un ratito antes. Apareció en el camino, quiere decir que ya estamos en una situación al aire libre. Apareció junto al mar de Galilea, apareció a distintas personas y probablemente el testimonio más relevante es la historia de Saulo de Tarso. El que más negó la presencia de Jesús como Dios hecho hombre y su resurrección fue Saulo de Tarso. Y es él el que escribe, diciendo, al último de todo ese grupo de gente cercana, se me pareció a mí. Y su vida cambió. Su historia personal, como la historia de la humanidad, cambió con su encuentro con Jesús. Entonces, no podemos negar la resurrección del Señor Jesús. Y por otro lado, el que nosotros estemos aquí evidencia que aunque no hemos visto con nuestros ojos a Jesús, de una u otra manera, nosotros hemos tenido un acto de fe en su persona que nos ha salvado, nos ha traído el perdón, nos ha concedido la vida eterna y la esperanza de que Él vendrá a buscarnos. Entonces, si alguien demostrara que Jesús no resucitó, Pablo dice, es vana nuestra fe. Si todo se basa en que Cristo era Dios hecho hombre que resucitó para cerrar el círculo del acto de la redención, si parte de ese círculo no se cumplió, esto es un absurdo. Pero el círculo se cerró y el Señor está en la gloria y el Señor está intercediendo por nosotros. Pero entonces viene la otra pregunta, ¿qué cuerpo van a tener o tendremos cuando morimos y vamos a la eternidad? No lo sabemos. Sabemos que Jesús tenía un cuerpo muy particular y especial, como hemos visto, que entró en una habitación cerrada, que viajó, que apareció, que desapareció. O sea, era un cuerpo con unas propiedades que no eran limitadas por el tiempo y el espacio, pero era Él mismo. Y la otra cosa importante que Pablo trata de hacer... Era un cuerpo tangible. ¿Cómo? Que lo tocaban. Era un cuerpo tangible, no era un... No era un vapor, Claro. era un cuerpo, era un cuerpo, lo que no sabemos exactamente es cómo era que tenía todas esas capacidades, ¿no? Pero era un cuerpo y era Él mismo. Es interesante que se repite, Él mismo. El mismo que vino, el mismo que murió, el mismo que ascendió, el mismo que volverá, ¿no? Y por otro lado, Pablo trata de hacerles entender, hay distintos tipos de carnes, ¿no? Carnes de vacuno, carnes de aves, carnes de peces. Quiere decir que nos damos cuenta que hay cuerpos de animales, entre los que estamos nosotros como parte del reino animal, que tienen cuerpos con distinta composición en cuanto a su estructura molecular y demás. Por otro lado dice, también hay distintos cuerpos celestes. Están los que tienen luz propia y están los que reflejan la luz, ¿no? Y así el apóstol Pablo da 2 o 3 ejemplos para hacernos ver de que no sabemos exactamente cuál va a ser la naturaleza de nuestro cuerpo, pero que va a ser un cuerpo que nos va a contener, seremos nosotros mismos, tendremos personalidad, tendremos recuerdo, tendremos identidad. Era Jesús y en su momento seré yo y cada uno de nosotros. Seremos nosotros mismos. Ahora, el nivel de entendimiento de quién es el otro, o sea, ¿cómo yo reconoceré a mi familia que está en el cielo cuando yo llegue al cielo? En el reino milenial, en el reino eterno de Dios en su momento,
¿cuál va a ser el nivel de relación de los unos para con los otros? Bueno, no podemos explicarlo, porque recuerdan que cuando capciosamente le preguntaron a Jesús, un hombre que se casó con, una mujer que se casó con 7 hermanos varones, cuando resuciten, ¿de quién va a ser marido? ¿De uno o de los 7? Y Jesús dijo, ustedes no entienden, porque seremos como los ángeles que ni se casarán ni se darán en casamiento. Entonces, en esa dimensión de vida y de eternidad, no sabemos exactamente cómo va a ser la relación, pero sabemos perfectamente que sabremos quién es Pablo, quién es este, quién es aquel, sabremos, pero el nivel de familiaridad, el nivel de relación social, por decir así, tendrá un nuevo orden que lo llegaremos a comprender allá. Ahora, hay algunos, yo me acuerdo de Don Barnes, que algunos conocieron, ¿no? Él decía, yo voy a estar bajo una higuera junto a mi verita tomando mate y conversando de lo que hicimos en Argentina, ¿no? Famoso misionero de la Alianza, que fue profesor nuestro, que abrió el primer instituto bíblico de la Alianza en Azul. Bueno, él tenía una cosmovisión de la eternidad mucho más terrenal, digamos así, pero lo que sabemos es que aquello es maravilloso, que los que nos antecedieron están en una situación mucho mejor que la nuestra, que no son una nube, que no son un humo, que no son un espíritu etéreo, son personas con recuerdo, con identidad, que un día, cuando el Señor Jesús venga en busca de la iglesia, ellos van a ser revestidos de un cuerpo glorificado y nosotros seremos transformados en ese abrir y cerrar de ojos. Entonces, la resurrección de Jesús me garantiza que el Evangelio es la verdad, que tenemos vida eterna y que en la eternidad seremos seres vivientes con identidad, con personalidad, en una sociedad extraordinaria que, al menos yo, no me gusta fantasear y decir cómo va a ser o no va a ser. Solo sé que va a ser maravillosa. Por eso Pablo termina el capítulo 15 diciendo que sigamos, el 58, que sigamos creciendo en la obra del Señor, que no nos detengamos, que permanezcamos fieles, que usemos nuestros dones, nos identifiquemos con una iglesia local que es el cuerpo de Jesucristo, que ocupemos nuestro lugar, que demos el mayor tiempo posible a todo aquello que el Señor nos guía a realizar, que ofrendemos con generosidad, que no seamos fariseos hipócritas tratando de aparentar una religiosidad, sino que tengamos una vida ética, moral y espiritual que nos permita relacionarnos con el otro de tal manera que seamos de mutua bendición. Yo creo que si el Señor nos permite, y yo espero que los que han ido escuchando estos estudios puedan extraer algunas cosas que sean instrumentos del Espíritu Santo para que haya cambio en aquellas cosas que haya que cambiar, de tal manera que esta iglesia en poco tiempo sea distinta. ¿Por qué? Porque de pronto el Señor abrió sus ojos para entender que son un cuerpo, son una unidad, que tienen que amarse, que tienen que saber soportarse en amor, no como aguantar de mal gana, sino como sosteniendo al otro para que el otro pueda hacer la voluntad de Dios, mientras otros me ayudan para que yo haga también la voluntad de Dios. Y creo que si el Señor permite que haya este despertar espiritual por la palabra, este despertar espiritual por la unidad y por el servicio, de acuerdo a las capacidades personales, este lugar va a quedar chico en meses, ¿no? No por un arte de magia, simplemente porque la iglesia comenzará a trabajar unida, entendiéndose, comprometiéndose, colaborando, dedicando tiempo, replanteando cómo vivir para honrar a Dios y para tener una mejor manera de vivir. Y una frase final, el mundo está cada vez más desquiciado. Hoy por hoy
todo lo que nos bombardea es para enloquecer. Y yo creo que Dios quiere que nosotros nos detengamos un momento a considerar nuestra vida, nuestra familia, a darnos cuenta que las cosas materiales son necesarias, pero que no dejemos que ellas nos condicionen, ni las noticias que informan, ni las que desinforman y que nos vuelven locos. Y que sepamos esto, nuestro destino no está acá en la tierra, o estará en la nueva tierra y en el nuevo cielo, no en este sistema de caos. Y yo espero que la Iglesia no sea alcanzada por este caos y pueda empezar a vivir cada día con mayor armonía, con mayor gozo, con mayor gracia del Señor, ¿no? Terminamos orando al Señor. Padre Santo, gracias por el tiempo que hemos pasado junto a tu palabra. Gracias por estos hermanos que con fidelidad han venido para escuchar esta exposición de estos temas que son tan importantes y que solo el Espíritu Santo puede aplicarlo a nuestro propio corazón. Oh Señor, bendice al pastor, su esposa, su hija. Bendice, Señor, a los hermanos que están trabajando y no han podido venir, los que están pasando situaciones de salud en las que necesitan de tu paz y de tu gracia. Oh Señor, tú sabes nuestra vida, tú sabes nuestro corazón, tú sabes nuestros deseos, y yo ruego que tú puedas bendecir abundantemente esta congregación. Cuídanos al volver a nuestro hogar, y gracias por toda tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén.